Bienvenidos a una exploración asombrosa y reveladora sobre uno de los personajes más enigmáticos y cautivadores de la historia bíblica, Enoc, conocido como el hombre que caminó con Dios y ascendió a los cielos sin ver la muerte. Enoc ha dejado un legado de misterio y maravilla. Los libros de Enoc, textos apócrifos llenos de relatos sorprendentes y enseñanzas profundas, nos ofrecen una ventana a un mundo donde ángeles caídos enseñan conocimientos prohibidos y la tecnología avanzada parece entrelazarse con lo divino. Fue Enoc testigo de encuentros con seres de otro mundo. ¿Podrían sus visiones y viajes celestiales ser interpretados a la luz de la ciencia moderna y la teoría de la relatividad? Únete a nosotros mientras desentrañamos estos secretos antiguos y descubrimos cómo la historia de Enoc sigue desafiando y ampliando nuestra comprensión del universo y la naturaleza de la creación. Origen y ascendencia. Enoc, una figura enigmática y venerada en las tradiciones judeocristianas, es conocido como el bisabuelo de Noé. Su genealogía lo sitúa como el séptimo patriarca en la línea de descendencia de Adán a través de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Enoc es mencionado en el Génesis 5, 18-24. Vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Los libros de Enoc. Enoc es también el protagonista principal de varios textos apócrifos, conocidos colectivamente como los libros de Enoc. Estos textos, aunque no forman parte del canon bíblico, han influido significativamente en la teología y la literatura judeocristiana. Los tres libros principales atribuidos a Enoc son el libro de los vigilantes, el libro de los secretos de Enoc y el libro hebreo de Enoc, cada uno ofreciendo diferentes relatos y enseñanzas atribuidas a él. El primer libro de Enoc, también conocido como el libro de los vigilantes, describe la historia de un grupo de ángeles llamados los vigilantes que descienden a la tierra. Estos ángeles enseñan a la humanidad artes y ciencias, pero también la corrompen con conocimientos prohibidos. La narrativa sugiere que estos ángeles poseían tecnología avanzada y conocimientos científicos, lo cual podría interpretarse como una forma temprana de manipulación genética o transferencia de tecnología avanzada. El segundo libro de Enoc, conocido como el libro de los secretos de Enoc, detalla su viaje a los cielos. Enoc es transportado a través de múltiples cielos, cada uno habitado por seres celestiales y descrito con gran detalle. En estos cielos, Enoc recibe revelaciones divinas sobre la cosmología, la mecánica celestial y el destino final de las almas. Este texto podría ser visto como una reflexión antigua sobre la relación entre lo divino y lo humano, y la intervención divina en la creación y el destino de la humanidad. El tercer libro de Enoc, también conocido como el libro hebreo de Enoc, describe cómo Enoc se transforma en el ángel Metatrón, el ángel más poderoso junto a Dios. Este texto es especialmente relevante en la mística judía, ofreciendo visiones detalladas del trono celestial y los ángeles. Hipótesis de la manipulación genética y tecnología avanzada. Desde la perspectiva de nuestras hipótesis, los libros de Enoc podrían ser vistos como una expresión antigua de la especulación sobre la intervención divina en la creación y la manipulación genética. Estos textos presentan una visión del cosmos habitado por seres celestiales, como ángeles y arcángeles, que interactúan con la humanidad y participan en eventos cósmicos de gran alcance. Por ejemplo, en el primer libro de Enoc se relata la historia de los vigilantes, un grupo de ángeles que descienden a la tierra y se relacionan con los seres humanos, enseñándoles artes y ciencias, pero también corrompiéndolos con conocimientos prohibidos y técnicas avanzadas. Esta narrativa podría interpretarse en el contexto de la manipulación genética o la transferencia de tecnología avanzada por parte de entidades superiores. Los vigilantes podrían ser vistos como representantes de una civilización extraterrestre que desciende a la Tierra con la intención de interactuar con los seres humanos y manipular su desarrollo. En lugar de ser figuras divinas,
podrían ser interpretados como seres con capacidades tecnológicas y científicas mucho más avanzadas que las humanas. La corrupción de la humanidad con conocimientos prohibidos y técnicas avanzadas podría entenderse como el resultado de la influencia perniciosa de estos seres en la sociedad humana. La hipótesis planteada es que los relatos en los libros de Enoch sobre el transporte de Enoch a los cielos por seres superiores podrían interpretarse como encuentros con seres extraterrestres avanzados que se presentan como deidades o seres superiores. Esta representación de los extraterrestres como dioses o seres divinos podría haber sido una estrategia para influir en la percepción y el comportamiento de Enoch y otros seres humanos. La hipótesis sugerida es que los relatos en los libros de Enoch sobre los ángeles instruyendo a Enoch sobre el funcionamiento del planeta Tierra, la Luna, el Sol y el Sistema Solar podrían reflejar un conocimiento avanzado por parte de estos seres sobre la cosmología y la astronomía, que podría compararse con nuestros conocimientos científicos actuales. Según esta hipótesis, los ángeles podrían haber poseído un conocimiento detallado sobre los ciclos de los astros, el movimiento de la Tierra y la mecánica del sistema solar que estaba más allá del entendimiento humano en ese momento. Sus enseñanzas a Enoch podrían haber incluido explicaciones sobre la órbita de la Tierra alrededor del Sol, el ciclo lunar, y otros fenómenos celestes. Comparando esta enseñanza de los ángeles con nuestros conocimientos científicos actuales, podemos destacar similitudes y diferencias. Por un lado, los relatos de Enoch podrían contener descripciones precisas de los movimientos planetarios, las fases lunares y otros eventos astronómicos que son consistentes con lo que sabemos hoy en día sobre el cosmos. Viajes espaciales y teoría de la relatividad. Otra hipótesis fascinante es que los relatos sobre Enoch podrían reflejar un conocimiento avanzado de la cosmología y la astronomía. Se dice que Enoch vivió 365 años antes de ser llevado por Dios. Su longevidad aparente podría explicarse por los efectos de la dilatación del tiempo. Si Enoch hubiera realizado viajes espaciales a velocidades cercanas a la luz, como se sugiere en ciertos relatos apócrifos, el tiempo para él se habría ralentizado en comparación con el tiempo para aquellos en la Tierra. Cuando un ser humano viaja a velocidades cercanas a la luz o realiza viajes espaciales prolongados, se producen efectos importantes en la percepción del tiempo, según lo predice la teoría de la relatividad de Einstein. Uno de estos efectos es la dilatación del tiempo, que significa que el tiempo experimentado por el individuo que viaja en el espacio será diferente al tiempo experimentado por aquellos que permanecen en la Tierra. En resumen, el tiempo para el viajero en el espacio se ralentizará en comparación con el tiempo para las personas en la Tierra. Este fenómeno se debe a que la velocidad cercana a la luz o la intensidad del campo gravitacional, como la que se experimenta cerca de cuerpos masivos como planetas, afecta la percepción del tiempo. Cuando un objeto se mueve a velocidades cercanas a la luz, el tiempo para él parece pasar más lentamente en comparación con un observador en reposo. Entonces, si Enoch hubiera realizado viajes a velocidades cercanas a la luz o viajes espaciales prolongados, esto podría explicar por qué su longevidad aparente es tan notable en comparación con la expectativa de vida promedio de los seres humanos en la Tierra en ese momento. Desde la perspectiva de aquellos en la Tierra, el tiempo para Enoch podría haber pasado mucho más lentamente durante sus viajes, lo que le habría permitido vivir durante periodos de tiempo mucho más largos en relación con la Tierra. En resumen, la teoría de la relatividad de Einstein nos ofrece una explicación científica para entender cómo el tiempo experimentado por un individuo que viaja a velocidades cercanas a la luz o realiza viajes espaciales prolongados puede diferir del tiempo experimentado por aquellos que permanecen en la Tierra, lo que podría ayudar a explicar la longevidad aparente de Enoch según los relatos bíblicos. Otro personaje famoso cuya longevidad se menciona en la Biblia es Matusalén, quien se dice que vivió 969 años. En este caso, también podríamos aplicar la hipótesis de la dilatación del tiempo debido a viajes espaciales o exposición a campos gravitacionales intensos para explicar su longevidad aparente.
Esta hipótesis nos permite reinterpretar estos relatos antiguos desde una perspectiva científica, sugiriendo que la longevidad aparente de estos personajes podría no ser un mito, sino el resultado de efectos relativistas bien fundamentados. Si bien esta explicación científica no excluye la posibilidad de que los relatos también tengan significados simbólicos o religiosos, ofrece una perspectiva interesante que reconcilia la narrativa religiosa con los principios científicos modernos. Enoc es una figura que ha inspirado numerosos mitos y leyendas. Su narrativa, tanto en los textos canónicos como en los apócrifos, ha sido objeto de diversas interpretaciones y especulaciones. Desde la perspectiva de la intervención divina en la creación hasta la hipótesis de encuentros con seres extraterrestres, Enoc sigue siendo un personaje fascinante en la exploración de la relación entre lo humano y lo divino, lo conocido y lo desconocido. Su historia es un testimonio del interés humano por comprender los misterios del cosmos y la vida. Los relatos de los libros de Enoc ofrecen una ventana intrigante hacia la posibilidad de que la manipulación genética y la tecnología avanzada fueran temas abordados en la antigüedad. La narrativa de los ángeles que descienden a la Tierra y comparten conocimientos avanzados plantea la cuestión de si estos relatos podrían ser interpretados como encuentros con civilizaciones extraterrestres tecnológicamente superiores, en lugar de meras intervenciones divinas. La aplicación de la teoría de la relatividad de Einstein ofrece una perspectiva fascinante sobre la longevidad aparente de figuras como Enoc y Matusalén. Si estos personajes hubieran realizado viajes espaciales a velocidades cercanas a la luz, el efecto de la dilatación del tiempo podría explicar sus periodos de vida extraordinariamente largos desde la perspectiva terrestre. Las hipótesis planteadas no necesariamente excluyen las interpretaciones religiosas de estos relatos antiguos. Más bien, ofrecen una forma de reconciliar las narrativas religiosas con los principios científicos modernos, sugiriendo que las explicaciones científicas pueden coexistir con los significados simbólicos o religiosos, enriqueciendo así nuestra comprensión de estos relatos. ¿Hasta qué punto pueden las interpretaciones científicas enriquecer nuestra comprensión de relatos antiguos que tradicionalmente se consideran religiosos o mitológicos? ¿Cómo podría influir el conocimiento de la dilatación del tiempo y la tecnología avanzada en nuestra interpretación de figuras históricas o mitológicas que se destacan por su longevidad aparente? ¿Cuál es el papel de la ciencia ficción y la especulación científica en nuestra comprensión de la relación entre lo humano, lo divino y lo desconocido en las narrativas antiguas y contemporáneas? El origen de la humanidad, el concepto de humanidad y el propósito del ser humano han sido cuestionados a través de conceptos, teorías e hipótesis desde tiempos antiguos hasta nuestros días. Este misterio seguirá recorriendo los laberintos del pensamiento humano hasta que se alcance una respuesta definitiva. Si la esencia del pensamiento es cuestionar continuamente nuestra existencia, búsqueda y propósito, es crucial no abandonar la búsqueda del conocimiento y dudar incluso de nuestras dudas. La respuesta más simple puede encontrarse en nuestra vida diaria. Al recordarla, podemos acercarnos a la verdad. Para Enoc, fue un privilegio estar junto a estos seres, conociendo y aprendiendo, viajando y explorando el universo. Aunque su temor a lo desconocido doblegara su espíritu, el poder tecnológico de esos seres hizo que Enoc los viera como dioses, dada su comprensión limitada del mundo en esa época. No solo Enoc, sino también diversas culturas han relatado historias de estos seres, dándoles distintos nombres, seres poderosos y viajeros de las estrellas. Esto parece una coincidencia, pero el hecho de que tantas civilizaciones en diferentes partes del mundo narren lo mismo sugiere que no lo es. Aunque ciertos poderes intenten ocultar o silenciar estas voces, esos seres están allí, vigilando, viajando o tal vez gobernando este mundo u otros. Solo estableciendo un contacto verdadero, como lo hizo Enoc, podemos responder estas interrogantes. Por ahora, seguiremos en el sendero del misterio y la búsqueda de la verdad. Hemos llegado al final del video, esperamos que les haya sido útil. Gracias por ver nuestro contenido.
Si te ha gustado, no olvides darle me gusta, compartir el video con tus amigos y familiares, o con aquella persona a la que sabes que le apasiona el misterio. Déjanos tus comentarios, estaremos leyéndolos. También te animamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas entregas. A aquellos que ya nos acompañan, les agradecemos su apoyo y seguiremos trabajando para ofrecerles más contenido emocionante. Hasta pronto, y felices lunas.